bendición de nuestro Dios estamos una vez más juntos. A Él sea la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Hemos venido ya a este espacio dedicado al estudio de su bendita palabra. Vamos a estudiar, querido pueblo de Dios, la lección para este sábado 8 de mayo del año 2021. Nos toca estudiar la lección 19. Un tema contundente, el cuerno pequeño. Tranquilizaos, pueblo de Dios. Unos a otros vamos a ir aportando para llegar a las conclusiones necesarias que tienen que predominar en estos tiempos. Tienen que ensalzarse los principios sagrados. Cristo tiene la preeminencia sobre todo, pero antes de esto sabemos que habrá poderes que tratarán de hacer todo lo posible por apaciguar el poder del Señor y porque todo esto llegue a su culminación, pero no será así sin antes que el Señor manifieste su presencia. Vamos a orar para iniciar el programa. Bendito Padre mío, gracias Señor por esta oportunidad. Bendice a cada uno de tus hijos, nombre por nombre, en donde estén, Padre Santo. Ten misericordia, Dios mío, y permite que podamos entender tu palabra. Oh Padre Santo, bendice al Maestro que ha preparado este tema con tanta dedicación para que nosotros podamos captar el mensaje que tú tienes para cada uno. Padre Santo, dejamos todo en tus manos de amor, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amigos y hermanos, bienvenidos sean todos a compartir la verdad de Cristo. La semana anterior estudiamos la división de la bestia más terrible y espantosa que era el Imperio Romano y observamos el nacimiento de un cuerno que destruía a 3 reinos de los 10 que habían dividido Roma. Este cuerno o este reino era muy distinto a sus compañeros. Hoy estudiaremos de una manera más amplia a este cuerno pequeño, que en realidad es el papado, o la Iglesia Católica, o el Vaticano. Es que este es un tema profetizado por el profeta Daniel para el tiempo del fin. Dicho sea de paso, con este estudio, mis queridos amigos, no estamos en contra de nuestros hermanos católicos, sino que a través de esta profecía, Dios reveló al profeta Daniel los eventos que van a suceder en el tiempo del fin, para que su pueblo conozca esta verdad. Y a través de él, estos hermanos católicos conozcan la luz y salgan de esta entidad que ha distorsionado totalmente la verdad del Señor Jesús. Y que al igual que usted, o al igual que yo, hemos salido del catolicismo, porque hemos conocido la verdad. Así también lo hicieron muchos de nuestros hermanos, los reformadores, que prefirieron morir antes que someterse a este adoctrinamiento que no está de acuerdo a la verdad de Dios. Es decir, que es una doctrina falsa. Así como lo hizo el rey Nabucodonosor. Ya lo dijo Martín Lutero en su momento. Nadie está en contra de uno, sino del poder de este cuerno, que se toma atribuciones que Dios no le ha dado a nadie en la tierra. Y el libro de Daniel, capítulo 7, versículo 8, dice: He aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Mis queridos amigos y hermanos, el tema para hoy es el cuerno pequeño. Y trataremos de desarrollar este tema de la manera más entendible posible. Que Dios, hermanos, nos ayude a entender esta profecía. El contenido de esta lección tiene 5 puntos importantes. El primero dice: un cuerno con ojos y una boca. ¿Qué poder simboliza el cuerno con ojos y boca? El segundo punto dice: pronunciando blasfemia. ¿Qué pronunciaba este poder? El punto número 3 dice: intento de cambiar la ley de Dios. ¿Qué ley intentó cambiar el poder papal? El punto 4 dice: un largo periodo de supremacía. ¿Cuántos años fue la supremacía papal? Y el punto número 5 dice: el tiempo del juicio.
¿Qué le sucede al cuerno pequeño cuando es juzgado por Dios? La pregunta número 1 dice, considerando que los 10 cuernos eran potencias políticas, ¿qué único poder podría ser como diferente descrito a los anteriores? ¿Cuán poderoso sería el poder papal? ¿Qué nos dice Daniel capítulo 7 versículo 24? Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y el versículo 20, última parte, dice, y este mismo cuerno tenía ojos y boca, que hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros. Primeramente, hagamos un resumen de lo estudiado hasta aquí. En la imagen observas las 4 bestias de la visión del profeta Daniel, donde Babilonia gobernó 66 años. El imperio Medo-Persia gobernó 208 años. Grecia gobernó 163 años. Y la 4ª bestia, que está resaltada de color rojo y que corresponde al imperio romano, gobernó 644 años. Es por eso que se dice que este reino es grande, fuerte y poderoso. Su caída se produjo en el año 476 después de Cristo. Los gobernantes de Roma se llamaban Césares. Ese era el título de estos gobernantes. Y estos reyes o gobiernos se consideraban dioses. Es por eso que Domiciano, uno de los emperadores que tuvo Roma, quiso matar al apóstol Juan, arrojándolo al caldero de aceite hirviendo. Lo que pasaba era que el discípulo del Señor Jesús predicaba que la adoración a personas, estatuas u otros objetos era idolatría. Pero Dios lo salvó, al igual que al profeta Daniel en su momento. Recuerda la historia del foso de los leones. Entonces, es esta bestia de 10 cuernos que sufre una transformación. Es esta bestia que se divide en 10 reinos. Cada cuerno representa a un reino. Y es precisamente de esta bestia que nace el cuerno pequeño. Ahora, de acuerdo a la palabra de Dios, describiremos cuáles son las características de este cuerno pequeño, o el papado. Y todas ellas están descritas en el capítulo 7 del libro de Daniel, desde el versículo 8 hasta el versículo 25. Y dice lo siguiente: delante de él son arrancados 3 cuernos de los 10. Es decir, que es violento. Destruyó a estos 3 cuernos porque no se sometieron al obispo de Roma. Otra de las características que tiene este cuerno es que tiene un tiempo predeterminado de 3 tiempos y medio. Es decir, que ese periodo ha sido dado por Dios, en la cual se le permitió actuar desde el año 538 hasta el año 1798. O sea que su gobierno duró 1260 años. Tiene ojos de hombre, dice la palabra de Dios. Es inteligente y astuto. Sale de la bestia, nace del imperio romano. Sale entre los 10 cuernos. Y es uno de ellos que tenía la bestia espantosa. Se levanta tras los 10 cuernos, dice la palabra de Dios, y parece más grande que los otros cuernos. Si tú te das cuenta, mi querido amigo, si tú te das cuenta, mi querido hermano, el Vaticano parece más grande, aunque es el país más pequeño del mundo, pero por ciertas causas parece ser más grande que los otros países europeos. Otra de las características de este reino es que es diferente de los 10 cuernos. Es que el Vaticano es una monarquía cuya cabeza es líder religioso y líder político a la vez. Es decir, que el poder recae en una misma persona. Es la unión
perfecta entre la iglesia y el Estado. Al igual que Nabucodonosor, este cuerno hace guerra contra los santos y los vence, quebrándolos, dice la palabra de Dios. Mira, el papado dictó leyes religiosas y las impuso durante los 1260 años, que era su soberanía, matando a miles y miles de personas que no aceptaron su doctrina. Además tiene una boca que habla grandes cosas contra Dios. Eso se llama blasfemia, ¿cierto? Entonces, este cuerno es blasfemo, se cree Dios y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Este cuerno cambió el sábado por el domingo. Ese es el poder que llegó a ejercer su despotismo sobre el mundo. Tanto así que los reyes y emperadores acataban los decretos del Papa por cientos de años y sus doctrinas fueron recibidas de forma implícita. Es decir, que ocultaron la verdad de Dios para inducir a la gente a creer en una falsa doctrina. Como te lo vuelvo a repetir, al estilo del rey Nabucodonosor en Babilonia. Acuérdate de esa lección. La hermana Elena G. de Guay dice que en ese periodo Roma había alcanzado gran dignidad, magnificencia y poder. Y ese poder lo puso de manifiesto cuando aplicó su tiranía en el trato, que dio a Enrique IV por desobedecer sus órdenes. Y luego tuvo que humillarse ante el Papa Gregorio en el crudo frío de invierno, descalzo y miserablemente vestido. Pasó 3 días de ayuno y confesión para luego ser perdonado. Esa era la forma de actuar del cuerno pequeño. Y esa será la forma de actuar al final de los tiempos, mis queridos hermanos. ¿Cuál sería aquí la respuesta? Considerando que los 10 cuernos eran potencias políticas, ¿qué único poder podría ser diferente descrito a los anteriores? El cuerno pequeño o el papado, hermanos. ¿Cuán poderoso sería el poder papal? Sería feroz a tal punto de destruir a sus opositores. Pregunta número 2. ¿Qué sucedió con los 3 cuernos que le eran obstáculo? ¿Qué indican las palabras ojos como ojos de hombre y boca? Daniel capítulo 7, versículo 20 y versículo 8 que dice: Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y el otro que le había salido delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. La profecía del profeta Daniel, escrita en el capítulo 7, en la cual muestra al cuerno pequeño, es confirmada por Apocalipsis 13, el cual es necesario conocer, porque aquí se puede ver el carácter o la manera de utilizar el poder de esta entidad política y religiosa. En la imagen observas que en Daniel 7, versículo 8, se habla que el cuerno pequeño tenía ojos como de hombre, mientras que en Apocalipsis capítulo 13, versículo 18, la palabra de Dios habla de un número de hombre. En Daniel se menciona que tiene boca con insolencia. En Apocalipsis 13, versículo 5 se habla de boca con blasfemia. Mientras que en Daniel capítulo 7, versículo 11 se habla de entrega para ser quemado, en Apocalipsis capítulo 13, versículo 3 nos habla de golpe de muerte. Daniel nos dice que hará guerra contra los santos. En Apocalipsis capítulo 13, versículo 7, dice que pelea contra los santos. Ahora, en Daniel 7:25
nos dice que habla palabras contra el Altísimo. En Apocalipsis 13, versículo 6, dice que blasfema contra Dios. En Daniel 7:25 también dice que este cuerno cambia los tiempos y la ley. En Apocalipsis dice que difama el santuario. El profeta Daniel dice que persigue a la iglesia por 3 tiempos y medio. El libro de Apocalipsis dice que los persigue por 42 meses. El libro de Apocalipsis también nos habla de 1260 días. Entonces, luego de conocer estos versículos, se nos hace más sencillo entender y dar respuesta a las interrogantes. ¿Qué nos dice la historia al respecto? ¿Qué sucedió luego? Mira, en el año 533 después de Cristo, el gobernador romano de Oriente, llamado Justiniano, proclamó al Papa como gobernador y le dio autoridad para seguir y destruir a los que él llamaba herejes, es decir, a los que no estaban de acuerdo con su doctrina. Entonces, a partir de allí, la Iglesia romana toma el lugar del emperador y el Papa toma el lugar del César. Y es este poder que ve caer a 3 reinos, que fueron los érulos en el año 493 después de Cristo, los vándalos en el año 534 después de Cristo y los ostrogodos en el año 538 después de Cristo. Fueron estos 3 cuernos que eran obstáculos para el papado. Entonces, en el año 538 nacería el papado o la Iglesia Católica Romana como un poder político y religioso. Luego fue elevado al rango de Estado independiente en el Tratado de Letrán. Eso sucedió el 11 de febrero de 1929. ¿Qué más nos dice la historia acerca del papado romano? La historia dice que en ese entonces el Papa era más poderoso que el emperador de Roma. El Papa llevaba triple corona, o la llamada la tiara papal. Esta tiara tenía su significado. Las 3 coronas simbolizan el triple poder del Papa. Primero, el Papa es padre de los reyes. Segundo, el Papa es rector del mundo. Y tercero, el Papa es el vicario de Cristo. Este cuerno pequeño, o el Vaticano, también tiene poder absoluto, al igual que lo tuvo Nabucodonosor en Babilonia. Y su superficie es solamente de 44 hectáreas. El Vaticano es el país más pequeño del mundo. La palabra de Dios también dice que el cuerno pequeño tiene ojos como ojos de hombre y también tenía boca. ¿Qué significa eso? Los ojos, mis queridos hermanos, los ojos de hombre es símbolo de observancia, de control, de seguimiento. ¿Sabes cómo funcionaba esto? El Papa creó el confesionario, ¿cierto? Es decir, que todos debían confesar sus pecados ante un sacerdote. Bien, ese confesor o el cura que confesaba pecados era una especie de recolector de información de cada persona que se confesaba. Y eso le sirvió al papado para saber quiénes eran para ellos los herejes. En otras palabras, la confesión o el confesionario era el servicio de inteligencia del Papa. Y esto le sirvió para mantener la Inquisición, es decir, para matar a los que no aceptaban sus doctrinas. Es en ese periodo en la cual nuestros hermanos morían, porque ellos no se sometieron a las confesiones, y ellos morían en la Inquisición también. Ellos se sometían a la hoguera y allí morían. Claro que años después uno de los tantos papas pidió perdón por los miles de muertos que cometió la Iglesia Católica, pero igual la profecía de Daniel
se ha cumplido. Y la boca, que señala aquí el versículo, era porque este poder es blasfemo. Este poder se considera Dios. Este poder perdona pecados. Habla contra el Señor Jesús. De la mano de Satanás, por supuesto. Es que el diablo quiere quitarle el reino a Cristo Jesús. El Papa, hermanos, dice que Él es el vicario de Cristo. Y dice que la Iglesia Católica nunca se equivoca. En el siglo XI, el Papa Gregorio VII proclama la perfección de la Iglesia romana. Este poder es altivo. De allí que este poder se toma atribuciones que Dios no le ha dado, hermanos. Hace poco escuchamos cómo el Papa dijo que la muerte del Señor Jesús era un fracaso de Dios. ¿Cuál sería la respuesta, hermanos? ¿Qué sucedió con los 3 cuernos que le eran obstáculo? Fueron destruidos, hermanos. ¿Qué indican las palabras? Ojos como ojos de hombre y boca. Ojos significa que estableció un régimen de vigilancia a través de las confesiones para ubicar a los herejes y matarlos en la Inquisición. Y boca significa que blasfema contra nuestro Señor Jesucristo. Se cree Dios, se cree perfecto. Pregunta número 3. ¿Contra quién lucharía este poder y conquistaría? ¿En qué consisten sus blasfemias? Vayamos a Daniel capítulo 7, versículo 21. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. El versículo 25, primera parte dice, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Mateo capítulo 23, versículo 8 y 9 dice, pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Efesios capítulo 4, versículo 15 y 16 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Efesios capítulo 5, versículo 23 dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él su Salvador. Hermanos, con solo 44 hectáreas de terreno, el Vaticano parece que es más grande que las otras naciones europeas. Es que su influencia mundial que ejerce es realmente impresionante. El Vaticano es la unión de Iglesia y Estado, como ya lo hemos dicho, o la unión de la política con la religión. También te hemos dicho que tiene poder absoluto y que recae en una sola persona, al igual que el reino babilonio inclusive. Y gracias a esa unión, el papado pudo dictar e imponer leyes religiosas, los 1260 años de su soberanía, sobre los habitantes de los países europeos del antiguo imperio de Roma, Roma occidental. Es por eso que perseguía, torturaba y mataba a todas aquellas personas que no compartían la misma fe católica romana. Fueron 12 siglos, hermanos, tiempo que se derramó sangre de los santos que fueron perseguidos por no someterse a este poder. Murieron miles y miles de personas en la Inquisición. Solo basta recordar la matanza de San Bartolomé, donde murieron 30.000 personas. En España murieron 31.912 personas que fueron quemadas vivas. También en este periodo
estaba surgiendo la Reforma. La hermana Elena G. de White dice que en ese periodo, mientras los valdenses sucumbían en las montañas del Piamonte a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús, sus hermanos los albigenses de Francia testificaban de la misma manera por la verdad. En los días de la Reforma, hermanos, los discípulos habían sucumbido en medio de horribles tormentos. Los valientes hugonotes, en su lucha por los derechos más sagrados al corazón humano, habían derramado su sangre en muchos y rudos combates. Los protestantes eran considerados como fuera de la ley. Sus cabezas eran puestas a precio y se les cazaba como fieras. Ahora el Papa se autodenomina Santo Padre. Hasta los curas se les llama Padre. Pero nuestros hermanos sabían que el único Padre es el Dios del cielo, Cristo el Señor. Y él mismo lo dijo en Mateo capítulo 23 versículos 8 y 9. Pero vosotros no queráis que os llamen Rabí, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. Y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ahora, la Biblia dice que este poder satánico es un tremendo blasfemo. El libro de Daniel 7:25 dice que hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Cuando el Vaticano habla palabras contra el Altísimo, significa que está blasfemando. Y la blasfemia es creerse Dios, es ocupar el lugar de Dios, es ser igual a Dios. Veamos las blasfemias que dijo el Vaticano. ¿Qué dice Juan capítulo 17 versículo 11? Jesús llama Santo Padre a Dios Altísimo. Pero ¿qué dice el Papa? Él dice que Él es Santo Padre. Cristo ordena en Mateo 23, versículo 9, no llaméis Padre nuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que esté en los cielos. ¿Qué más dice? ¿O qué más blasfema el Papa? Mientras que en Efesios capítulo 5, versículo 23, la palabra de Dios dice que Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. El romano pontífice dice que Él es la cabeza visible de toda la iglesia, y el Padre y Maestro de todos los cristianos. Así está escrito en La Voz de la Religión, volumen 6, página 37. ¿Qué más blasfema este poder? En 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, está escrito, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Qué dice la Iglesia Católica? En el año 617 instituye la adoración a los ídolos. Dice que ellos interceden ante Dios Padre. Es decir, que blasfema contra el santuario, mis queridos hermanos, y también ante el Señor Jesucristo. ¿Qué más dice este cuerno pequeño? ¿Qué más blasfema? Lucas capítulo 5, versículo del 21 al 24 dice, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Pues, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Así lo dice Cristo. Él es el único que perdona pecados. ¿Qué dice la Iglesia Católica? Este poder papal, en el año 1215, instituyó que los sacerdotes perdonaran pecados y los destruyeran para que el perdonado se convirtiera en santo. Ahora, Juan capítulo 14, versículo 26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre,
Él os enseñará todas estas cosas. ¿Qué dice este poder papal? El romano pontífice es el verdadero vicario de Cristo. Así está escrito en La Voz de la Religión, volumen 6, página 37 también. Ellos dicen que el Papa no es solamente el representante de Jesucristo, sino el Jesucristo mismo escondido en un velo de carne. Así escribieron en julio de 1895. ¿Qué más, hermanos, blasfemias dice el cuerno pequeño? Vayamos a Éxodo capítulo 20, versículo 4. La Biblia dice, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. ¿Qué dice el Catecismo Católico de la Iglesia Católica? Allí está escrito, santificarás las fiestas. Es decir, que permite la idolatría, permite adorar los ídolos, las estatuas, hermanos. Ahora vayamos a Éxodo capítulo 20, versículo 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí, dice la palabra de Dios. El Papa Leo XIII dijo en una oportunidad, nosotros en esta tierra tenemos el lugar de Dios Todopoderoso. Así escribió en la carta encíclica del 20 de junio de 1894. Y en ese mismo año le dieron los títulos de divinidad. Es por eso que se le llama Señor Dios el Papa. Además de ello, en el año 1515, hermanos, la Iglesia Católica instituyó la venta del perdón, es decir, que estableció las indulgencias, en la cual cada pecado tenía un precio. Y cuanto más grave era el pecado, el costo era mayor. Y en 1229 prohíbe leer la Biblia y también permite grandes aberraciones. Es por eso que nuestros hermanos, los valdenses, de manera escondida y secreto predicaban la palabra de Dios, porque el poder papal había prohibido leer la Biblia. ¿Cuál sería aquí la respuesta, hermanos? ¿Contra quién lucharía este poder y los conquistaría? Lucharía contra los santos y los vencería. ¿En qué consisten sus blasfemias? Consiste en usurpar el lugar de Dios y hacer acciones que el Señor no ha dado a nadie en la tierra. Pregunta número 4. ¿Qué dijo el Señor Jesús sobre la ley de Dios? Contrariamente a la enseñanza de Jesús, ¿qué declaró la profecía que intentaría hacer el papado? Mateo 5:18, ¿qué nos dice? Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Lucas capítulo 16, versículo 17 dice, pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra, que se frustre una tilde de la ley. Daniel capítulo 7, versículo 25, parte central dice, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. La ley de Dios fue dada antes de la fundación del mundo, y al ser humano le fue dada en el monte Sinaí. Lo que pasa que muchos dicen que la ley fue dada solo para los judíos. Mira, hagamos un pequeño análisis. Cuando Dios creó el mundo, santificó un día que era para que el hombre descansara y lo adorara también. Ese día es el día séptimo o el día sábado. En ese entonces no existían los judíos, pero ese mandato se transmitió de generación en generación. Es por eso que cuando Dios envía a Moisés a liberar a su pueblo de la esclavitud de Egipto, Israel, el pueblo escogido de Dios, ya conocía este mandato y lo guardaban, porque ellos sabían que era un día de adoración, santificado por Dios, hasta que el mismo Dios lo escribió en las tablas, allá en el Sinaí. Ahora, el lugar donde Dios ordena sus mandamientos fue un territorio que no pertenecía a los judíos. Entonces, la ley fue para todo el mundo. Y cuando viene el Señor Jesús, vino a cumplir y a enseñar a cumplir su propia ley, que los judíos no sabían cómo cumplirla. Hermanos, algunos piensan que como el Señor Jesús cumplió su ministerio en la tierra, la ley ya no tiene relevancia para nosotros. Pero ese pensamiento es un error. Si leemos Mateo
Desde el verso 17 nos daremos cuenta que la ley es eterna. Mira, cuando Dios dice hasta que todo se haya cumplido, no significa que la ley estuvo vigente hasta que terminara el ministerio de Cristo, sino que es eterna. Y cuando el verso dice que Jesús no vino para abrogar la ley, sino para cumplirla, significa que el Señor vino a dar el verdadero sentido a su ley, que los judíos no estaban cumpliendo. Es por eso que en Mateo capítulo 5, versículos del 3 al 11, en el Sermón del Monte, el Señor Jesús le da el verdadero valor a la ley, que es eterna. Ni una jota, ni una tilde, dijo el Señor, pasará de la ley. Es decir, que el cuidado de Dios por su ley es desde lo más insignificante en la ley. Cada detalle es de Dios y lleva su sello. Por lo tanto, por más pequeño que sea el mandato, debe preservarse, debe cumplirse, porque cada punto en la ley de Dios es una ley para nosotros. Es por eso que Santiago, capítulo 2, versículo 10 dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Ahora, si Cristo hubiera abolido o modificado su ley, significa que Dios se somete a nosotros, a nuestros caprichos. Entonces, tampoco habría necesidad de que el Señor muriera por nosotros en la cruz. Para Jesús hubiera sido más fácil cambiar la ley en el cielo antes que venir a morir en la cruz clavado, hermanos. Entonces, la muerte del Señor Jesús es la evidencia de que la ley es eterna. También la Biblia dice que el cuerno pequeño pensará en cambiar los tiempos y la ley. Este poder distorsiona, hermanos, la palabra de Dios, como ya lo hemos explicado en las interrogantes anteriores. El papado intentó cambiar el segundo mandamiento, que prohíbe rendir culto a las imágenes. El papado en el catecismo católico ha borrado este mandamiento. Ahora se llama santificar las fiestas. Es por eso que vemos procesiones y fiestas de algún patrón por todos lados. Ellos también dividieron el 10º mandamiento en 2. Además de ello, cambió el 4º mandamiento. Dios manda guardar el sábado como día santo del Señor. Pero Constantino, el emperador romano, convertido al cristianismo, reemplazó al día sábado por el día domingo. Él le llamó ley del dies solis, o día del sol, aduciendo que el Señor Jesús resucitó el día domingo. Eso fue el año 321 después de Cristo. Luego, en el concilio de Nicea, se confirmó este edicto en el año 325. Y en el año 383, Teodosio I estableció que el dies solis, o día del sol, pasara a llamarse dies dominicos, que significa día del Señor. Es por eso que la Iglesia Católica llama al día domingo día del Señor. Esto, mis queridos hermanos, es el comportamiento del cuerno pequeño, o del Vaticano. Hizo cambios de manera intencional y deliberados, que dan cumplimiento a las profecías del profeta Daniel. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Qué dijo Jesús sobre la ley de Dios? Que la ley es eterna y no se puede modificar, ni alterar, ni abrogar. Contrariamente a la enseñanza de Jesús, ¿qué declaró la profecía? ¿Qué intentaría hacer el papado? Cambiar la santa ley de Dios. Pregunta número 5. El subtítulo es un largo periodo de supremacía. ¿De acuerdo a qué pauta se calcula el tiempo profético? ¿Por cuánto tiempo ejercitaría el papado su poder perseguidor? Vayamos al libro de Números, capítulo 14, versículo 34. Conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades, 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Ezequiel capítulo 4, versículo 6 te dijo: cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez, y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año te lo he dado.
Daniel capítulo 7, versículo 25, última parte que dice: serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Apocalipsis capítulo 12, versículo 6 dice: y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. El pueblo de Dios ha aprendido que un año bíblico profético es de 360 días, con un equivalente a 30 días, que es un mes, por 12 meses. En la profecía bíblica, un día simbólico equivale a un año literal. Así lo explican los libros de Números, capítulo 14, versículo 34, y Ezequiel, capítulo 4, versículo 6. Entonces, como ya conocemos cuál es la fórmula para determinar el periodo de tiempo de supremacía del cuerno pequeño, vayamos a explicarlo. Primero debemos saber que lo descrito en Daniel, capítulo 7, versículo 25, es lo mismo que está escrito en Apocalipsis 12, versículo 6. En el libro de Daniel dice: y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Es decir, hasta tiempo significa un tiempo, que es igual a 360 días. Tiempos, está hablando aquí en plural, significa 2 tiempos, que es igual a 720 días. Y medio tiempo, es decir, medio año o 6 meses, son 180 días. Ahora, haciendo una operación matemática, haciendo una suma, obtenemos como resultado 1260 días, que son días simbólicos. Ahora, como la Biblia dice que un día simbólico equivale a un año literal, multiplicamos los 1260 días simbólicos por el año literal. El resultado será 1260 años. Bien, vayamos a observar lo que dice el libro de Apocalipsis ahora. Allí dice que la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Como aquí estamos hablando de días simbólicos, simplemente lo multiplicamos por el año literal. Es decir, que 1260 días son 1260 años, que menciona Daniel en el capítulo 7. Y ese es el tiempo que duró el poder del cuerno pequeño, 1260 años literales. Pero ¿cuándo se inicia la supremacía papal en el mundo? Para entenderlo, primero debemos conocer que el cuerno pequeño nace en el año 538, después de Cristo, después de arrancar a los 3 cuernos opositores. Recuerda ese pasaje. Entonces, la fecha de inicio es el año 538 y el periodo de supremacía es de 1260 años. Ahora, lo que tenemos que hacer también es sumar 538 como fecha de inicio más 1260 años de supremacía. Tenemos como resultado que la fecha fin será el año 1798. Y ese fue el fin del periodo que Dios dio de supremacía a este poder papal. ¿Y cómo sabemos el año que llegó a su fin este periodo? Mira, en este año Francia estaba en plena Revolución Francesa. Así lo dice la historia. Y Napoleón Bonaparte quería controlar Europa. Pero este general era inteligente. Él sabía que para obtener el poder europeo tenía que quebrar el poder soberano del papado, que ya estaba en vigencia durante más de 1000 años. Entonces, ¿qué hizo Napoleón? El general envió a su subordinado, el general Berthier, quien fue desde Francia hasta Italia, y tomó preso al papa de entonces, que era Pío VI. Este papa fue llevado a Francia, donde murió en su exilio. Esa fue la herida mortal que recibió la bestia, y que también está señalada en Apocalipsis capítulo 12, versículo 13. El poder del papado fue quebrado exactamente después de los 1260 años proféticos,
que fue el año 1798. Y esos 1260 años fueron de sufrimiento para el pueblo de Dios. Miles y miles de mártires murieron por causa de Cristo Jesús. Miles fueron quemados vivos en la hoguera. Inclusive muchos reformadores perecieron allí. Fueron azotados, perseguidos, quemados vivos. Ellos paraban escondiéndose, fueron encarcelados, alejados de sus familias, con tal de ser fieles al Señor Jesús. Ellos se escondían en cuevas. Y durante ese periodo hubo en Bohemia y en Praga y también en otros lugares hombres que se levantaron para condenar abiertamente la corrupción de la iglesia y el libertinaje de las masas, pero que fueron ejecutados por este poder. Muchos murieron en la hoguera. Recordemos a Juan Hus, a Jerónimo de Praga. Ellos fueron quemados vivos en la hoguera de Constanza por luchar precisamente contra el abuso romano, contra la idolatría, contra las indulgencias, contra las blasfemias. ¿Cómo no recordar la frase de Juan Hus, que dijo: ama la verdad, vive la verdad, predica la verdad, defiende la verdad? Porque el que no habla la verdad, traiciona la verdad. ¿Y cuál es la verdad, mis queridos hermanos? La verdad es nuestro Señor Jesucristo. Es la palabra de Dios. Preparémonos. Son tiempos finales. Y los ejemplos que nos dejan nuestros hermanos nos debe llenar de valor para seguir adelante. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿De acuerdo a qué pauta se calcula el tiempo profético? El tiempo profético se calcula día por año. Así está escrito en la palabra de Dios. ¿Por cuánto tiempo ejercitaría el papado su poder perseguidor? Fue por 1260 años, hermanos. Desde el año 538 hasta el año 1798. Pregunta número 6. En su misericordia, ¿qué hizo Dios por su pueblo? ¿Cómo lo conforta hoy en día? ¿Qué nos dice Daniel capítulo 11, versículo 34? Y en su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. Mateo capítulo 24, versículo 21 y 22 dice: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Daniel capítulo 7, versículo 9 al 14 y versículo 22 dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba, a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia, y su cuerno fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido, hasta que vino el anciano de días, y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo, y los santos recibieron el reino. El periodo fue terrible para el pueblo de Dios. Fueron duras las pruebas de nuestros hermanos durante el tiempo de persecución. Y allí se cumplieron las palabras de Cristo Jesús, escritas en Juan capítulo 16, versículo de 2 al 4. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios.
Y harán esto porque no conocen al Padre, ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Entonces nuestro Dios, en su infinita misericordia, acortó el tiempo de pruebas de su pueblo. Hermanos, el Señor también nos advierte lo que sucederá en el tiempo del fin. El libro de Mateo capítulo 24 del 21 al 22 dice que habrá gran tribulación, la cual no ha habido desde el tiempo del mundo hasta ahora, ni la habrá tampoco. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Es la promesa del Señor para nosotros, que estamos en plena preparación para su advenimiento. En el año 1798, la bestia sufrió una herida mortal. Pero esa bestia pronto sanará de esa herida y perseguirá con furia al pueblo de Dios. Pero es reconfortante conocer que aquellos santos que fueron destruidos y quebrados por el Vaticano o el Cuerno Pequeño durante el tiempo de su supremacía, recibirán fielmente el reino eterno de Dios cuando venga nuestro Señor Jesucristo y resuciten los santos que murieron en Cristo Jesús. Y se cumpla lo que dice Daniel capítulo 14 y 22. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará. Y su reino, uno que no será destruido, hasta que vino el anciano de días. Y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. ¿Sabes quién es aquel que veía a Daniel, que con la nube del cielo venía como un hijo de hombre hasta el anciano de días? Es nuestro Señor Jesucristo, hermanos, que recibe el reino eterno. Él es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. También es reconfortante, mis queridos hermanos, saber que el Señor nos dice en Apocalipsis 2:10, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. Hermosa esperanza que aguardamos los hijos de Dios. Es por eso que debemos seguir adelante, fortaleciendo nuestra fe, obedeciendo solamente a Dios. El juicio del Señor, mis hermanos, ya se está dando, y tenemos que estar preparados para ello. ¿Cuál sería aquí la respuesta? En su misericordia, ¿qué hizo Dios por su pueblo? Acortó el tiempo de las pruebas. ¿Cómo lo conforta hoy en día? Por causa de los escogidos, los días serán acortados. Pregunta número 7. El subtítulo dice, el tiempo del juicio. ¿Hacia dónde dirigió el Señor la atención del profeta? ¿Qué nos dice Daniel capítulo 7, versículos 26 y 27? Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Ahora conocemos el periodo de la supremacía del poder papal, es decir, los 1260 años. A continuación observamos el juicio celestial, que ocurre después de la soberanía papal en Europa y después del año 1798. El Señor nos dice que el juicio celestial termina antes de la destrucción de la bestia romana y del inicio del reino eterno de Dios. En el tan esperado, glorioso retorno del Señor Jesucristo. Es decir, que primero es el juicio y luego la sentencia. Y es la piedra que destruye a todos los reinos, desde el reino de oro hasta el reino de hierro. Y donde usted, mi querido amigo, si crees en el Señor Jesús, te arrepientes, pides perdón y haces su voluntad, serás dichoso de ver la gloriosa venida de nuestro Redentor y Salvador Jesucristo. Él viene a establecer su reino, cuyo reino es reino
eterno, en donde millares y millares le servirán. Todos los que fueron fieles a Él estarán con el Señor y reinarán con Él. Ahora sabemos por qué la bestia romana, con sus 10 cuernos y el cuerno pequeño, es enemigo del pueblo de Dios. Ahora comprendemos por qué este cuarto reino, representado por la bestia terrible y espantosa, será destruido al fin de los días, tras ser juzgado por Dios. ¿Cuál sería aquí la respuesta, hermanos? ¿Hacia dónde dirigió el Señor la atención del profeta? Lo dirigió al juicio de Dios, a la destrucción de la bestia y a la entrega del reino al pueblo de los santos del Altísimo. Hermanos, ¿cómo reflexionamos de la lección? A veces somos incrédulos cuando alguien nos habla de estas profecías, más aún cuando somos católicos. Muchos de nosotros hemos salido de esta iglesia. Algunos de nuestros hermanos de la Reforma también han salido de la Iglesia Católica. Y quizás usted que está viendo por primera vez este programa también se muestre incrédulo. Pero déjame decirte, mi querido amigo, que lo que hoy hemos estudiado se encuentra escrito en la Biblia. Y se trata de uno de los episodios más oscuros y crueles de la historia humana, cuyo autor fue el Vaticano, que Dios lo presenta como el cuerno pequeño, con boca y ojos que blasfeman contra Dios. Déjame decirte que nuestro Señor describe un sistema, un poder, no sus miembros, que no saben estas verdades tan duras. Personalmente te digo que mi persona tampoco lo sabía. Pero cuando lo supe, salí de allí. Miles ya salieron de este lugar. Inclusive nuestros hermanos reformadores, Wycliffe, Juan Hus, el mismo Martín Lutero. Hermanos, Dios nos dio estas profecías por amor, para rescatar almas del más terrible engaño en la cual miles de almas se encuentran, y que nosotros debemos pregonar para que usted, mi querido amigo, que no conoce esta verdad, venga a Cristo. Este poder intentó cambiar la ley santa de Dios. Se hace pasar por Dios. Dice que es el representante de Cristo en la tierra. Cambia los mandamientos de la ley de Dios. Perdona pecados. Es decir, se toma atribuciones que Dios no ha dado a ningún ser humano. Este poder dice ser representante de Cristo. Pero déjame decirte, mi querido amigo, que el único representante de Cristo en la tierra es el Espíritu Santo. Ahora, durante el periodo permitido de su supremacía, que fueron 1260 años, abusó de su poder para emitir e imponer leyes, y los santos de Dios fueron perseguidos vilmente hasta ser quemados vivos, encarcelados, descuartizados, hasta que se cumplieron los años permitidos por Dios, que fue en el año 1798. Este poder recibió la herida mortal de la cual habla el libro de Apocalipsis, y pronto será destruido, mis hermanos. Dios protegió su verdad mediante los símbolos proféticos, para que nosotros hoy la conozcamos y la hagamos saber al mundo. Hermanos, pregonemos estas verdades. Miles y miles en el mundo aún no conocen esta verdad. Y seamos perseverantes en nuestra obra. Oremos, ayunemos para que Dios nos incremente la fe y nos colme de valor para enfrentar estas duras pruebas. Y cuando el Señor venga, estemos junto a Él. Que Dios nos bendiga a todos mis hermanos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Feliz sábado para todos. Un abrazo a la distancia. Hemos culminado con la bendición de nuestro Dios.
Gracias a todos los que han conformado este equipo de estudio de esta lección tan interesante. Sigamos estudiando, sigamos pregonando su familia. Gracias a todos los hijos de Dios, a los misioneros laicos que hacen ese trabajo grandioso de poder compartir la palabra de Dios. Y también vamos a saludar de manera especial a nuestros amigos que nos escuchan a través del audio y a nuestro hermano Antonio Terrazos de la iglesia de Bertelo, quien siempre nos colabora con este tipo de difusión. Dios te bendiga. Todos tenemos de una y otra manera un trabajito en la viña del Señor. Dios sea propicio con nosotros. Estamos prestos a oír su palabra y estamos dispuestos también a que el Señor nos perfeccione a través de las pruebas. Sostengámonos en Él y marchemos firmes, porque Cristo viene pronto. Ese es el mensaje que debe sucumbir en todo este mundo. Y no temáis, manada pequeña, el Señor está con nosotros. Oramos. Gracias, Padre mío, por tu amor y misericordia. Señor, ten compasión de nosotros. Perdona, Señor, nuestras debilidades, nuestras afrentas a tu persona. Pero, Señor, ayúdanos a poder buscarte ahora que el tiempo, Señor, todavía está con la gracia que tú has permitido. Padre Santo, no solo nosotros, sino permite que podamos ayudar a otras personas, llevando el mensaje, Señor, de las formas que tú has permitido. Bendice a todos tus hijos, a todos los que han suscrito en ese canal, a las personas que siempre nos ven, a los que están atravesando por dura prueba, Padre mío, a los que quizás están en las cárceles, en los hospitales, en los hogares y que por una u otra manera guardan el sábado, Señor, aunque aparentemente solos, pero tus ángeles estén con ellos. Gratitud, Señor, por todo lo que nos das y también por las pruebas. Dejamos nuestras vidas en tus manos, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.